¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Desde la iglesia El Tabernáculo en Jaén, aquí tiene usted su casa, le damos la bienvenida cuando nos oiga en directo o en diferido. Esta es su casa y un hombre de Dios que quiere servirle. Un aplauso de nuevo para toda la gente que nos van a ver en YouTube y en las redes sociales. Amén. Bien, madrugada del martes al miércoles, si mal no recuerdo, no sé si fue del martes al miércoles, del miércoles al jueves, una de esas dos madrugadas, el Señor me dio el mensaje que vaya a recibir en esta tarde, noche. Y es curioso porque es muy difícil que después de... Yo empecé a predicar en el año 80 empecé a predicar. Hace ahora pues 38 años que empecé a predicar. Entonces es muy difícil predicar de un tema que nunca haya uno predicado. Eso es muy difícil. Yo no recuerdo hace muchísimos años que no predico un tema nuevo, no una predicación nueva, sino más aún, un tema nuevo. Y el Señor me dio ese tema y yo fui muy bendecido en esa madrugada y el Señor me habló, esto para domingo, esto para domingo, esto para domingo. Y aquí os lo doy, con todo mi corazón. La primera vez en 38 años que yo predico este tema. Y yo he sido bendecido porque siempre es más bendecido, ponme ya el título, siempre es más bendecido el que da que el que recibe. Cuando yo preparo una predicación para vosotros, a lo mejor ustedes la escucháis en una hora, pero yo me pego a lo mejor 2 o 3 horas, o varios días, meditando y tal, pero al final soy más bendecido, porque está escrito, más bendecido, más bienaventurado, más feliz es el que da que el que recibe. Eso es así. Por eso te digo que trabajes. No es para que tú bendigas a la iglesia, es para que tú seas bendecido. Al bendecir a la iglesia, tú eres más bendecido. Y el mensaje de esta tarde se llama, ahí lo tenéis, me imagino, ahí está, peligro, rechazo. Vamos a hablar sobre el rechazo. Los seres humanos tienen dos vertientes. Dios nos creó con dos vertientes. Nos creó con un cuerpo físico y también nos creó con un cuerpo espiritual, con el alma y el espíritu. Y tenemos necesidades básicas. Tanto nuestro cuerpo tiene necesidades físicas básicas. Necesidades que sin ella es muy difícil vivir y sin alguna de ellas es imposible la vida. Tenemos necesidades físicas como es el aire. Usted no puede vivir sin aire, es imposible. Como mucho 1 minuto o 2 minutos, aquellas personas que ejercen tanto sus pulmones, submarinistas, yo soy submarinista pero en mi tierra y al final aguantaba algunos minutos buceando, pero 3, 4 minutos, 5 como mucho, nos morimos sin oxígeno, porque es una necesidad de nuestro cuerpo. Tenemos necesidad de alimento, al final te mueres si no comes. Tenemos necesidad de descansar, tenemos necesidad de beber, tenemos necesidad de dormir. No es opcional. Tú tienes que dormir por narices. A ver, aguantar una noche, pero la segunda ya te quedas dormido. Yo conozco un amigo mío panadero que le gustaba mucho la feria de abril y de mayo del puerto, y era panadero, tenía 20 años y dice, yo aguanto sin dormir los 3 días de feria. Y se iba de fiesta, se iba a trabajar en la panadería, cuando terminaba se iba para la feria, y así un día y 2 días, pero la segunda noche haciendo pan se quedó dormido literalmente con las manos en la masa. Y los compañeros de trabajo lo cogieron dormido, lo tiraron allí en unos sacos de harina y se pegó 2 días enteros durmiendo, porque no se puede vivir sin dormir. Son necesidades básicas. Tenemos necesidad de abrigarnos, ¿verdad? Cuando hace frío. En fin, muchas necesidades físicas. Pero también, porque no somos animales, tenemos un cuerpo animal, pero no somos animales. Hay una gran diferencia entre los animales y los seres humanos. Y los seres humanos tienen necesidades fundamentales
y básicas espirituales, porque nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, tiene unas necesidades básicas. Y son muchas, pero yo te quiero hablar de algunas de ellas. Nuestra alma, quiero hacer énfasis en algunas necesidades básicas que tenemos como personas. Tenemos muchísimas, pero yo me voy a centrar en un área bien definida. Tenemos necesidad de sentirnos parte de un grupo. Todos. De ahí que la gente se apunten en asociaciones culturales, asociaciones de tal índole, deportiva, etcétera, etcétera. Porque tenemos necesidad de pertenecer, tener un sentido de pertenencia. A veces no es sentirnos parte de una etnia, o parte de una nación, o parte de un movimiento político, de un movimiento cultural, artístico. Necesitamos sentirnos que hay un grupo al cual pertenecemos y que ese grupo, es que siento tanto la presencia de Dios en este mensaje, no sé por qué, pero en ese grupo necesitamos sentirnos amados, que el grupo nos ame, aceptado, que el grupo nos acepte, que el grupo nos respete y que el grupo nos valore. Como persona, usted tiene necesidad de sentirse que forma parte, porque fue el diseño de Dios. Usted forma parte de un grupo. Y la iglesia es eso. Y en la iglesia, toda persona que llega por esa puerta, es la voluntad de Dios que se sienta amada, aceptada, respetada y valorada. Cuando yo me convertí al Señor, con 17 años, yo me enamoré del Señor. Pero una de las cosas, además de la presencia aquella que caía cuando cantamos, Pepe y Ana se acordarán, Cristo en la peña de Oré que está brotando. ¿Qué te acuerdas, Pepe? Eso era espectacular, ese corito. Si lo cantamos ahora, me tiráis piedra. Pero en aquella época era un coro tan bonito. Cristo en la peña de Oré que está brotando. Y yo con 17 años lloraba porque yo sentía necesidad de ese brote de los ríos de agua viva de Él. Pero una de las cosas que más me cautivaron fue que yo me sentía en esa casa, era una iglesia en una casa, porque era una célula de la iglesia de Rota, la iglesia del puerto Écija, de la iglesia de Rota. Y empezó en una casa, la casa de Antonio Marín. Y cuando yo llegué allí, me miraban con tanto cariño. Y yo me sentía tan amado y tan respetado y tan aceptado y tan valorado que yo dije, yo de aquí no me voy. Porque eso es básico para el alma humana. Y la iglesia, además de ofrecerle al pecador la salvación, además de ofrecerle el discipulado, además de ofrecerle el cuidado, la iglesia tiene que proveer eso para toda persona que entre por esa puerta. Y todo eso se resume en una palabra: que se sienta aceptado por el grupo. Y eso fue lo que a mí me hizo convertirme al Señor. Ahora, ¿cuál es la antítesis de esto? El rechazo es la antítesis de esto. Y este mensaje que yo quiero predicar en esta noche, se lo quiero dedicar a todos los que han sido rechazados alguna vez. Y déjame decirte que todos hemos sido rechazados alguna vez.
Pero no todos hemos sido rechazados al mismo nivel. Pero todos en un nivel u otro hemos sentido el rechazo de un grupo. En el colegio, en el trabajo, en el barrio, en nuestra familia o donde sea. Todos hemos sentido. Y quiero dedicarle este mensaje a todos aquellos que alguna vez, consciente o inconscientemente, han rechazado a alguien. Y quiero decirte que todos, por supuestísimo que yo estoy ahí en ese todo, alguna vez hemos rechazado a alguien, consciente o inconscientemente. Pero tengo buenas noticias. Usted puede ser sano de las heridas del rechazo. Y usted puede ser libre del pecado de rechazar a alguien. Y déjame decirte que desde Ismael, que está aquí, recorriendo toda la iglesia, hasta Tata, que está ahí, todos sois aceptados en esta casa. Todos. Todos. Y si alguna vez has sentido rechazo, quiero hablarte de la persona que yo no entiendo por qué la rechazaron, pero de la persona más amada del universo y más rechazada. ¿Y cómo pudieron rechazar a semejante persona? ¿De quién me estoy hablando? De Jesús de Galilea. Jesús de Galilea fue cuando estaba en la tierra y ahora es, porque Él sigue vivo, la persona más amada y más aceptada del universo. Pero también fue la persona más... Él, mire, por si usted fue rechazado alguna vez, Jesús le entiende perfectamente. A veces una etnia rechaza a otra etnia. A veces la clase de una etnia rechaza a la clase de esa misma etnia. A veces un grupo político rechaza a otro grupo político. En muchos tipos de rechazo. Uno de los más feos, de los más fuertes, de los que más hieren el corazón del rechazado, es cuando te rechazan lo tuyo. Sea tu familia, sea tu sangre, sea tus amigos. Y Jesús sintió ese rechazo. Adelante el versículo que tenemos por ahí. Juan 1, 11 y 12. ¿Cómo pudieron hacer esto, Dios mío? A lo suyo vino. Escuche esto. No dice a los suyos. Después dice los suyos. Dice a lo suyo vino. Porque Él vino ¿a quién? ¿A quién vino Jesús primero? A su pueblo. A lo suyo vino. Jesús como hombre era judío. Y al pueblo judío vino con toda la buena voluntad del cielo. El principal tesoro que Yahweh Dios tenía en la tierra era su pueblo. El pueblo de Israel es y era como la niña del ojo de Dios, como su especial tesoro. Y Yeshua HaMesías, el hijo de Yahweh, fue enviado a lo suyo. Jesús tenía literalmente sangre judía, porque Jesús no tomó forma de hombre. Jesús se hizo hombre.
Y aunque José no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús, Jesús no tenía sangre de José. Pero Jesús fue engendrado en el óvulo judío de María. Jesús fue formado en el vientre de una judía llamada Miriam. Jesús fue amamantado por los pechos de una judía y fue formado genéticamente de la sangre de esa judía. Era Dios y era hombre. 100% Dios, 100% hombre. No fue engendrado por obra de ningún hombre. Fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero sí fue concebido por obra de una mujer. Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por María. Y él se sentía judío porque era judío. Y a lo suyo vino, a su amado pueblo judío vino, para traerle un mover nuevo del cielo, para traerle el mover espiritual más importante de la historia, para traerle el gran movimiento y avivamiento de la salvación de todo el pueblo judío y después de todas las culturas y civilizaciones de la tierra venida y por venir. Pero dándole la prioridad y el privilegio de que Él primeramente vino a lo suyo. Por eso Él no salió en los 3 años de su ministerio, no salió de la Tierra Santa. Él no vino a los españoles cuando estuvo en la carne. Él no vino al pueblo gitano en esos 3 años. Él no vino al pueblo latino en esos 3 años. Él vino al pueblo judío. A lo suyo vino. Y los suyos lo rechazaron. Él sintió el rechazo. Por eso, si usted ha sido alguna vez rechazado, acuda a Él, porque Él le va a sanar de esa herida de rechazo. Porque Él fue rechazado como judío. Pero de alguna manera me alegro, entre comillas, de que el pueblo judío lo rechazara. Porque, verso número 12, mas a todos los que lo recibieron, a todos los que no lo rechazaron, a todos los que lo aceptaron, le dio el derecho legal de constituirse pueblo de Dios. Y yo como gentil digo, gloria a Dios, que lo que rechazaron los judíos, yo lo acepté. Yo fui más inteligente que los judíos. Ole, el pueblo gentil ha sabido más. Yo cuando veo un pueblo abierto a Jesús, digo, son listísimos. Si en España, miren, lo digo porque es la verdad, va a cambiar, pero es la verdad. Si en España hay una etnia abierta a Jesús, han sido los gitanillos. Y yo los miro y digo, es que han sido inteligentes hasta para eso. Se le predica el evangelio, cambian o no cambian, no sé qué, no, pero sí, Jesús sí. Porque han aceptado a aquel que fue rechazado. El pueblo gentil ha sido más inteligente que el pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo el que lo aceptó. ¿Por qué usted es salvo? Porque no rechazó. Fíjense la maldición que puede traer un rechazo. Por eso la palabra se llama peligro, rechazo. Porque ¿qué se perdieron los judíos? Todo. 2000 años tirados entre las naciones, quemados en hoguera. Porque trajeron esa maldición. Porque el rechazo maldice al que rechaza y hiere al rechazado. Y en esta tarde yo tengo buenas noticias para el rechazado y para el que rechaza. Porque usted, si es de los que rechaza, puede salir de ahí. Porque nadie le ha predicado este mensaje, creo yo, o a lo mejor sí. Pero por si acaso usted lo va a oír como yo lo he oído de madrugada. Y yo vi todo esto en la Escritura.
Porque yo no saco las predicaciones estudiando. Yo estudio para coordinarla, lo que yo recibo. Luego voy a la Biblia y lo veo y lo ensamblo y lo transformo en un mensaje. ¿Por qué lo hago? No lo sé, pero me pasa desde el año 80. Voy conduciendo, voy pensando. Por eso Lidia a veces me habla y no me entero porque estoy en mi mundo. Y me vienen ideas, mensajes, predicaciones, y entonces la veo en la palabra. Yo no busco en la palabra cómo predicar. Busco en la palabra lo que estoy recibiendo y lo veo ahí reflejado, porque tiene la base bíblica, lo ensamblo y lo doy. Y este mensaje es para ti, es para mí, porque yo he rechazado y yo he sido rechazado. Todo ser humano alguna vez ha rechazado y alguna vez ha sido rechazado. Pero tengo buenas noticias para ti. Para que seas sano de las heridas del rechazo y para que seas libre de ese pecado de rechazar. Porque vamos a ver, después de leer otro versículo, vamos a ver los principales motivos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué fue Jesús rechazado? Porque fue rechazado en su propio pueblo. Su propio pueblo lo rechazó. Su propia etnia, su propia genética lo rechazó. Pero usted se ha preguntado ¿por qué? ¿Qué veían si es la persona más maravillosa del universo? Si Jesús, si que te visite Jesús hecho carne, eso tiene que ser una pasada, vamos. Usted se imagina que Jesús viniera aquí, estuviera aquí predicando, enseñando. O sentadito escuchando, con esa aureola que le rodeaba, con esa presencia, esa unción, esa mirada. Eso sería impresionante. ¿Cómo puede una persona rechazar a Jesús? ¿Cómo puede ser un ser humano tan necio de rechazar a semejante persona? Pues yo te voy a dar algunos motivos bíblicos del por qué fue rechazado. ¿Por qué? Con un fin. Porque quizás tú ahí te veas reflejado los motivos por el cual te rechazaron a ti. Y eso te va a ayudar a sanarte, porque el rechazo hiere mucho. Cuando un grupo te rechaza, eso hiere mucho, muchísimo. Cuando tú estás en un barrio, en un bloque, y hay 10 vecinos y tú notas que eso duele. O cuando parte de tu familia te rechaza. O en un trabajo donde tú vas, hay 20 compañeros y tú notas como te dan la espalda. Eso duele mucho. ¿Y si es en la iglesia allá? Si el rechazo lo siente en la casa, donde no se debe de rechazar a nadie, eso produce una herida fuerte, impresionante. Antes de decirte los motivos por los cuales, algunos de los motivos por los cuales Jesús fue rechazado, Juan 6:37. Mire qué buena noticia hay ahí. Todo lo que el Padre me da, fíjese cómo pagó Jesús el rechazo, vendrá a mí. Coma. Y una promesa. La Biblia está llena de miles de promesas, pero esta es una de las que más me gusta. Él ha prometido. Escuche esto. Él ha prometido. Y cuando Él promete, cumple. Al que a mí viene. ¿Qué dice? No lo echo fuera. Mire, todavía está por nacer la persona que Jesús rechace. Ni ha nacido, ni nacerá jamás. Porque una persona está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios, parezca lo que parezca por fuera. Y el más vil de los pecadores, al más vil de los traidores, al más bajo de los seres humanos, si viene a Jesús, está amparado en esa promesa. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jamás
Jamás rechazará Jesús a nadie. Por eso te digo, si tú has sido rechazado alguna vez, jamás te rechazará Jesús. Jamás te disciplinará, te corregirá, pagarás consecuencia por tu pecado, destruirás tu vida, pero jamás Él te dirá no. Jamás, jamás, jamás. Porque tú vales mucho para Él. ¿Sabe cuánto vales para Dios tú? Lo que por ti se pagó. Lo que Dios pagó por ti es lo que tú vales. ¿Sabe la pertenencia más grande que tiene un padre? Por favor, Ana, ¿cuál es la pertenencia más grande que tú tienes como madre? Tata, ¿cuál es la pertenencia como madre más grande? ¿Cómo se llama esa pertenencia? No, dime un nombre. Te lo voy a decir yo, que está en Babilonia ahora mismo. María, la que vive en Sevilla. Esa es la persona que más quieres tú como madre. Ese es el valor más grande. Y el valor más grande que Dios tiene y tenía es su unigénito Hijo. Y eso es lo que pagó por ti. Lo que tú vales es lo que se pagó por ti. Para Dios tú vales lo que vale su Hijo, porque lo entregó por ti. Pero no por ti solamente, sino por cualquier persona que entre por ahí. Y yo no pienso rechazar a nadie, aunque me tiráis piedra, porque Él no me rechazó a mí. Y eso no significa que voy a aceptar el pecado. Voy a predicar con toda mi fuerza contra el pecado, pero jamás rechazaré a un pecador. Y quiero decirte que en esta casa siempre serás aceptado. Siempre. Y si te equivocas y caes en pecado y te arrepientes, serás aceptado. Pagarás consecuencias. Destruirás tu vida. Perderás bendiciones. Lo pasarás muy mal. Pero el dueño de esta casa, que es Él, jamás te rechazará. Porque todo ser humano, habido por haber, está amparado en esa promesa. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y esto te lo digo porque si tú le llamas a Jesús maestro, tienes que aprender de Él y no rechazar a nadie jamás en tu corazón. Te voy a adelantar algo que tengo para el final del mensaje. Esto es para el final, pero por si acaso no llego, porque hay una unción y lo mismo me quedo en la mitad del mensaje. Pero te digo algo, la gente rechaza muchas veces a personas que el Señor manda cerca de Él, porque malentienden. Rechazo con protección. Usted tiene derecho a protegerse. Tiene el deber de hacerlo. Pero el rechazo no tiene nada que ver con el comportamiento. El rechazo está en el corazón. Cuando tú de todo corazón no rechazas a una persona, aunque sea mala, aunque no se lo merezca, aunque haya caído 100 veces, aunque te haya hecho daño, aunque te haya traicionado, pero si tú tienes un corazón como el de tu maestro y tú no lo rechazas, Dios te encaminará para protegerte y a la vez para no caer en rechazo. No tiene nada que ver, porque el rechazo está dentro del corazón, pero somos engañados por el diablo. Yo puedo amar a una persona, yo puedo respetar a una persona, yo puedo hasta valorizar a una persona, yo puedo aceptar en mi corazón a una persona y protegerme a la vez, si no es fiable. Pero hay una gran diferencia.
Y eso se nota. Vaya que sí se nota. Es más, cuando tú amas a alguien y tú aceptas a alguien y tú reprendes a esa persona, te lo va a aceptar. Cuando tú sabes que una persona te ama y tú sabes que te ama de verdad, y llega el momento en que tú lo corriges y lo reprendes y ella sabe que tú lo estás haciendo desde el amor, desde la aceptación, desde el cariño, te lo acepta. Porque sabe que en tu corazón la amas, la aceptas. ¿Y sabe qué? La gente se rebota, la gente pone en mala cara, la gente, todo lo que tú quieras, pero en el fondo están pidiendo a voces: acéptame, por favor. No se avergüenza decir acéptame, pero a veces lo decimos de manera equivocada. Acéptame. Mire, como cristiano que usted es, usted no tiene derecho a rechazar a nadie. Si no, no se llame cristiano. Y no diga que Jesús es su maestro. Pero no se confunda. Usted tiene derecho a protegerse. Si es que el diablo le engañó. Usted cree que el rechazo es su protección. Y no es así. El rechazo está dentro del corazón. Y la protección, hay que tomar medidas. Pero desde la aceptación y desde el amor. Si no, se llama rechazo. ¿Y sabe por qué no tenemos derecho a rechazar a nadie? Siguiente versículo, por favor, Matías. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Sabe por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Porque yo no podía ser aceptado por Dios por causa de mi pecado. Pero Él tenía tanta necesidad de aceptarme de nuevo. Cuando digo a mí, digo a todos los seres humanos. Tenía tanto deseo de amarnos, porque hermano, nunca llegaremos a entender cómo Dios ama a cualquier ser humano, no importa su condición. Y tenía tanta necesidad que ideó un plan: mandar al amado, y en él, cuando usted acepta a Jesús, usted se mete en él y él se mete en usted. Y en Jesús yo soy aceptado por Dios. Y si yo he sido aceptado en el amado, no tengo derecho a rechazar a nadie en mi corazón. En Él fuimos aceptados. Ahora, os dije, para sanar cualquier herida que tú tengas y entender por qué a veces eres rechazado, y también para que entendamos los motivos que a veces nos mueven a rechazar a alguien. Porque escúchenme, si la generación de Jesús rechazó a Jesús, que ya es cualquiera de nosotros, si no nos cuidamos, podemos caer en rechazar a cualquier ser humano. Porque si fuimos, y estoy hablando de los seres humanos, capaces de tenerlo entre ellos, tocarlo con sus manos, verlo con sus ojos, oírlo con sus oídos, sentirlo con sus... y ver la benevolencia de Dios hecha carne. Porque Jesús no era un hombre bueno. Por eso vino a decirle: hombre, maestro bueno, y lisonja pura. Algo busca. ¿Por qué me llama bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. ¿Qué estaba diciendo con eso? Si tú vienes a mí porque tú crees que yo soy Dios, o Dios hecho hombre, yo soy la benevolencia de Dios hecha carne, te acepto. Es eso que estás diciendo. Acepto tu piropo. Pero si tú lo que vienes y dices: oh, qué buena gente eres. No, 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 no. Jesús no era buena gente. Jesús era la bondad de Dios hecha carne. Era muchísimo más que un hombre bueno. Mirar a Jesús era mirar la benevolencia de Dios.
Oír a Jesús era oír la benevolencia. Ver a Jesús funcionar era ver funcionar la benevolencia de Dios. Era la bondad de Dios hecha carne. Y si fueron capaces de rechazar a una persona así, ¿cómo no vamos nosotros a tener cuidado de no rechazar a nadie y poder caer? Podemos caer en el rechazo en cualquier momento. Por eso es que vamos a estudiar las 3 razones más importantes que yo veo de por qué Jesús fue rechazado. Número 1. Jesús fue rechazado por los judíos porque no respetó. Mire, yo me reía esta semana porque yo disfruto mis predicaciones, las disfruto yo primero. Yo mismo, yo no me la predico, me la predican alguien, el Espíritu del Señor. Y yo mismo me gozo. Y yo decía, Señor, realmente tú, apóstol, no fuiste un judío políticamente correcto. ¿Sabe que está de moda ser políticamente correcto? Los políticos se cuidan mucho de eso. Vicente te ha pegado sus pinillos de político. Y sabe que los políticos no tienen que decir lo que piensan. Tienen que decir lo que es políticamente correcto. Y sabe un concepto nuevo que yo me reía cuando lo escuché a los políticos. Los políticos han sacado un concepto nuevo. Por lo menos para mí es nuevo porque yo no lo había escuchado antes. Dice un político a otro, insultándolo: ese es el que practica el buenismo. Practica el buenismo. Yo digo, ¿Cómo? ¿Sabe lo que es el buenismo? Cuando estratégicamente un político quiere parecer bueno, para quedar bien, a cambio de unos votos. Eso es buenismo. Eso no es ser bueno. Ay, yo lo siento en mi espíritu ahora mismo. Y hay tanto buenismo en la iglesia, hermano. Tanta gente que no se atreven a decirle a uno cuando viene a murmurarle de alguien: no, eso no está bien. Bueno, no hagas caso. Buenismo. Van con un paquetito de caramelillos de menta, repartiendo caramelitos, para quedar bien con todo. Buenismo. Jesús no rechazó a nadie, pero fue totalmente claro. ¿Y sabe por qué lo rechazaron? Número 1, porque no respetó el clasismo de su raza. El que tenga oído que oiga. Jesús, apóstol, no se portó como un buen judío, según la cultura judía. Su manera de ser. Los buenos judíos, culturalmente, decían: no puede ser de Dios. ¿Por qué quebranta nuestras tradiciones? ¿Por qué se junta con la gente que ningún buen judío se junta? Jesús confrontó las tradiciones y el clasismo de su propia raza y de su propia cultura por hacer la voluntad del que le envió, aunque eso le costara la cruz. Ese es Jesús. Y le costó la cruz. Pero él no quiso quedar como un buen judío. Él quiso quedar como el Hijo de Dios. Por eso él amaba a la gente que ningún judío debían de amar. Por eso él le pidió agua a una mujer ramera. Por eso él se dejó que una prostituta se pusiera a sus pies y le llenara sus pies de lágrimas y los secara con su cabello. Por eso él fue a comer a la casa de un publicano. Y eso no era políticamente correcto. Eso no estaba bien como judío. Él no respetó las tradiciones y las costumbres que se levantaban contra la voluntad de su padre, aunque eso le costara el desprecio de su propia raza. Jesús nunca fue un buen judío. Él fue
un gran hijo de Dios. Yo me imagino a Jesús o algún amigo de Jesús diciéndole: ¿qué está pasando? ¿A quién se le ocurre? Me imagino, yo me reía porque yo me imaginaba cuando Jesús sanó a aquel hombre que llevaba 38 años en el sábado. Porque el sabbat era un mandamiento del cielo, pero habían invalidado ese mandamiento para establecer una tradición que no tenía nada que ver con el mandamiento. El mandamiento era descansar ese día para disfrutar de un buen descanso y para levantarte el domingo, primer día de la semana, con fuerza para trabajar 6 días. El séptimo día, el sabbat, era una bendición del cielo, y la tradición la había convertido en una carga. Y Jesús se le ocurre, no tiene otra que ocurrírsele que sanar en el Shabbat. Y había uno, el jefe de la sinagoga, que salió diciendo: hombre, por favor, no tenéis el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo para ser sanados. ¿Por qué tenéis que venir a ser sanados un sábado? ¡Qué disparate! No respetaron. Jesús fue rechazado porque no respetó eso. Y encima Jesús, cualquiera de nosotros que no tuviese esa visión le hubiese dicho: Jesús, es que te las buscas tú, ¿eh? Jesús es que se las buscaba, ¿eh? Estoy hablando entre muchas comillas. Porque sana a un hombre en el día de reposo. Porque claro, Jesús decía: a mí qué me importa que sea el día de reposo, si lleva 38 años metido en un camastre. Que sea el sábado. Pero es más, encima Jesús, una vez que lo sana, le dice: ¿está sano? Pues coge el catre y vete a tu casa, que vive en la otra parte del pueblo, y todos los judíos te van a ver con el catre el sábado. Y si yo hubiera estado allí y no hubiese sabido lo que sea ahora, le hubiese dicho: Señor, es que te la buscas, ¿eh? ¿Qué más te da que se vaya sin el catre? Los judíos te van a machacar. Eso no es de judío lo que tú haces. Eso que tú haces es de gentil. Y tú eres judío. Tu madre es judía y nada menos que descendiente de David. Y tu padre adoptante de la tribu de Judá también, y de David. Tú eres judío de pura. Tú te la buscas, Jesús. Hay que ver. Pues allí que iba el pobre hombre, y fíjense lo que es la tradición. Le dice: oye, ¿tú no eres el que llevaba 38 años paralítico? Dice: sí, yo soy. ¿Y qué te ha pasado? ¿Y por qué lleva el lecho ese? Le dice: bueno, que he sido sanado. Y en vez de él preguntarle: ¿quién te sanó?, le dice: ¿quién te dijo que llevara el lecho? Le importaba bien poco la sanidad. ¿Quién te ha dicho a ti que lleve el lecho hoy sábado? O uno que le dicen que se llama Jesús. Porque Jesús no era políticamente correcto. Déjame decirte, no te importe, me lo digo a mí mismo, ¿vale? Porque yo tenía, como todo el mundo, cuando yo entro al ministerio tenía una carga enorme emocional, y había algo que me oprimía, y el miedo al que dirán. Por eso yo pastoreaba hace muchos años, siempre mirando el que dirán. Y yo, la primera iglesia que pastoreé, Dios me es testigo, hermano, desesperadamente pastoreé intentando agradar a todo el mundo. Porque yo conozco a las personas, los conozco muy bien. No sé por qué le pasará a mucha gente, pero yo sé lo que le puede caer bien a Tony. Yo sé lo que le puede caer bien a Tata. Yo sé cómo hacer algo para que ella diga: hola, mi pastor. Sé perfectamente. Y sé lo que puedo decirle a Grita. Y sé cómo puedo tratar a Vicente. Y sé a Manolín, que acaba de llegar. Yo sé qué palabrita puedo decirle para contentar su corazón. Y a Ana y a Pepe. Lo sé. Y a la primera iglesia que yo pastoreé, yo hacía encaje de bolillo para agradar a todo el mundo. ¿Sabe cuál fue el resultado?
un destrozo emocional. Y yo mismo me sentía extraño en mi propia iglesia. Y a los 6 años tuve que tirar la toalla. Porque al final no contenté a nadie ni al Señor. Y el Señor me dijo, ¿aprendió la lección? Pastorea, contentándome a mí, aunque te cueste la cruz. Y lo aprendí. Aunque te cueste la cruz, conténtame a mí. Y a lo mejor hay algunos que también salen contentos. Pues mira, eso te encuentra. Pero yo pastoreo mirando al Señor. Me ha costado años. Porque un pastor eficiente que quiera hacer la voluntad de Dios no puede ser políticamente correcto. Y Jesús, aposta, no fue políticamente correcto. Lucas 7, 36 al 39. Miren, toda etnia, toda raza, toda cultura española, todas las etnias, Pati, ¿de dónde eres? De Ecuador. En Ecuador también. El pueblo gitano también. El pueblo castellano, español también. Todas las nacionalidades. Los marroquíes también. Todas las culturas del mundo. Todas las razas del mundo. Tú eres de Marruecos también, ¿no? Jugar Marruecos. Pues en todos sitios hay clases. Y un buen judío tiene que respetar las clases judías. Porque el clasismo, la diferencia entre el racismo y el clasismo es que el racismo es cuando usted rechaza a una persona por diferente raza. Y el clasismo es cuando usted rechaza a una persona de su misma raza porque pertenece a otra clase. Y Jesús ni fue racista ni fue clasista. Por eso se buscó lo que se buscó. Por eso se buscó la cruz. Dice, fíjense, ahí vamos a ver dos clases. Una, la masa, claro. Si es que está, mire, esto me acaba de venir. Me acaba de decir una revelación de ahora. Ahí estaba la clase más alta y la clase más baja. Y Jesús aceptó a los dos. Porque Jesús no fue clasista ni con los bajos ni con los altos. Él amaba por igual a un fariseo que se abriera su evangelio que a una ramera. Y me acaba de venir. Mire, uno de los fariseos era la crin de los judíos. Eran los mejores judíos. Porque eran moralmente intachables. Aunque Jesús le puso su nombre. Por amor. Dese en cuenta. Por amor, porque Jesús le dijo, vosotros, judíos, fariseos, me la voy a buscar con esta palabra, dijo el Señor, pienso yo. Vosotros, que todo el mundo respeta, vosotros sois sepulcros blanqueados. Que por fuera estáis muy bien, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. Y entonces, pero fíjense cómo lo amaba Jesús. Jesús no rechazó a ningún fariseo que viniese de verdad. Jesús tenía fariseos discípulos, pero también tenía rameras discípulas, arrepentidas y que querían cambiar de vida. Y eso un judío en su sitio jamás iba. ¿Un judío dirigirle la voz a una ramera? Por favor. Que me lave los pies una ramera con sus lágrimas. Que me lo seque con su cabello. Jamás. Mira a Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y Jesús le dijo que no. Él lo miró y le dijo, claro. Y le diría, un judío más, un fariseo, que me va a abrazar, me va a aceptar. ¿Me invita a tu casa? Claro, voy a tu casa a comer. Y fue a su casa a comer. Y el fariseo lo puso todo preparado.
Pero yo no sé cómo. Los fariseos eran la clase de élite, porque eran moralmente correctos, políticamente correctos siempre. No hacían lo que sentían, sino hacían lo que políticamente era correcto en la sociedad. Por eso todo el mundo se inclinaba a los fariseos. Y era la clase de arriba, la élite. Pero yo no sé cómo se metió allí la escoria de la sociedad judía. Miren, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era... Es que Casiodoro de la Reina a veces era políticamente correcta. Pero usted sabe lo que era una mujer pecadora, ¿verdad? En el contexto hebreo le llamaban así a las mujeres rameras. Era una ramera que había oído hablar de Jesús y se estaba convirtiendo. Y había caído bajo convicción de pecado y quería una oportunidad. Quería una oportunidad. Y Jesús se la dio. Porque no hay nadie que venga a Jesús y sea rechazado. Y ella vino, fíjate cómo vino. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al ver que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, Jesús sentadito, el fariseo enfrente, con muy buenos modales, cogiendo el tenedor como se tiene que coger, y el cuchillo, masticando con la boca muy cerrada, sabiéndose la Torá de memoria, siendo políticamente correcto, me imagino con una servilletita aquí. Y llega una mujer de la clase baja, por detrás, y ella no paraba de llorar, y de llorar, y de llorar. Y dice que regó con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Adelante. Cuando vio esto el fariseo de la clase alta, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería, mire la palabra clave, conocería quién y qué clasismo puro. Jesús fue rechazado porque no respetó el clasismo de su época. Todo esto me lo fue el Señor dando durante esa madrugada. Número 2. Bueno, en el clasismo podíamos hablar de la... podemos hablar pues de la mujer samaritana. Que se espantaron los apóstoles. Mamma mía, este nos trae por el camino de los samaritanos, nos mete aquí, hemos ido a comprar, toda la gente nos miraban con mala idea porque somos judíos y ellos son samaritanos, llevamos 500 años sin tratarnos. Es que nuestro maestro a veces tiene unas cosas, hay que reconocer que no es un buen judío, ¿eh? Por mucho que nos predica, dirían los apóstoles. Y cuando llegan donde él está, dice: madre mía, está hablando con una mujer samaritana, y por la pinta que tiene, vaya pinta que tiene la samaritana. Menos mal que nadie osaba preguntarle. Jesús no era políticamente correcto ni con los apóstoles. Cuando había que reprender, reprendía. Por eso te digo que aceptar a una persona, voy dándote lo que tengo para lo último, pero porque quiero cortar cuando llegue el momento. Aceptar a una persona no significa aceptar su pecado, ni aceptar su comportamiento, que no es eso, que el diablo nos engaña y nos creemos que cuando aceptamos a una persona pecadora estamos aceptando su pecado. No, usted acéptela y que ella se sienta amada, respetada, y luego machaque su pecado. Yo hablo fuerte contra el pecado, me conocéis, pero yo amo a los pecadores.
Yo rechazo el pecado. Pero yo no rechazo al pecador. Porque es el evangelio que yo he entendido. Y no lo voy a hacer jamás. Y quiero que lo sepáis con claridad. Esta iglesia, por lo menos desde la influencia que yo pueda ejercer, condenará el pecado con toda su fuerza. Pero con la misma fuerza, mire, para que la cosa esté equilibrada, usted tiene que rechazar el pecado con toda su energía. Y a la vez, usted tiene que amar y aceptar a esa persona que es pecadora. A la vez, si usted se desequilibra, es malo de cualquier manera. Si usted la ama mucho, 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 pero tapa el pecado, malo. Porque usted se va a convertir en un consentidor. Pero si usted condena el pecado y a la persona también, malo. Porque usted se convierte en un dogmático. Usted se convierte en un juez. Usted se convierte en un legalista. Y esa persona no cambia, se va a destrozar. Pero si usted ama a esa persona y esa persona lo nota, lo sabe. Eso, en las personas tenemos ese discernimiento innato. Yo me veo a una persona acercarse y sé si me quiere o no me quiere, si me respeta o no me respeta. Nos hacemos los tontos unos con otros y decimos, mira, pero se mira y... En fin. Lo vemos porque somos personas que somos hechos a la imagen de Dios. Que esa persona lo nota si usted lo quiere. Y a la vez, cuando él se siente impregnado de ese amor, de ese respeto, de ese cariño que usted le tiene, a pesar de todo, dígale, deja eso, que te está matando. La mentira no es de Dios. La droga no es de Dios. Reprenda la droga a un drogadicto, pero que él se sienta aceptado y amado, a pesar de su drogadicción. Y entonces tendrá una oportunidad de cambio, que la aprovechará o no, pero ese no es su problema. Ese es problema de él. Usted acéptelo, ámalo, respételo y entonces señale su pecado para decirle, sal que yo estaba en otros pecados y he salido, ven, te quiero, te amo, pero odio lo que tú haces porque es malo para ti. Ese es el evangelio. Ese es el equilibrio. Y si usted quiere, busque al Señor, le va a dar gracia para hacerlo. Por eso Jesús no hizo asesión de clases, aceptó. Y te digo algo, ¿vale? Quiero hablar clarísimo porque es lo que el Señor me habló en la madrugada. Hay iglesias que se especializan, yo no sé por qué, en algún tipo de clase o de etnia. Y está bien, si allí funciona, yo no tengo nada que decir. Pero desde que yo me convertí y desde que yo entré en el ministerio, yo no sé por qué, pero a este ministerio el Señor le trae gente de todas las clases, de todas las etnias, de todas las razas. Y yo, después de mis luchas de años, he tenido que decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Porque te digo algo, ¿vale? El ministerio, hay una lección fundamental que aprender. Si alguno quiere trabajar para el Señor, las condiciones las pone Él. Y el que Dios te mande, acéptalo. Mire, motivo número 2, ¿por qué Jesús fue rechazado? Porque no calzaba con la mentalidad y los paradigmas de la época. Por ejemplo, Jesús era rabino. Pero ¿qué dice en Marcos 6, 2 y 3? Miren por qué no aceptaron a ese rabí. Jesús era un rabino, le decían rabino, maestro. Pero lo rechazaron, ¿por qué? Miren por qué. Adelante. ¿Tiene, Matías? Miren, con esto vamos a terminar, ¿vale? Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Era un rabí que enseñaba, y muy bien. Jolín, ningún maestro de la época predicó y enseñó como él. Pero fíjense por qué lo rechazaron como rabino. Fíjense por qué. Dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas este? ¿Y qué sabiduría es esta que les he dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, que rabino este, ¿pero por qué? Y dice, ¿no es este el carpintero? No puede ser. Un rabino no puede ser carpintero. Y más adelante dice, ¿no es este el hijo de un carpintero? Un rabino no puede ser carpintero e hijo de carpintero. Los rabinos eran hijos de rabinos.
los rabí judíos de clase, no de clase, no había otra manera. El rabí, su hijo primogénito, tenía que ser rabí como él. Y desde los 3 años ya estaba en la sinagoga aprendiendo la Torá de memoria y el Pentateuco. De memoria los 5 libros. Y dice, este no puede ser, esto no es de Dios. Este no puede ser de Dios. Le decía un fariseo a su amigo tomando café en la cafetería de... Tú sabes, pero estoy inventando. Estoy parafraseando, ¿vale? Contextualizando. Pero tomando cafelito y los dos, discutiendo sobre Jesús, le diría uno a otro, ¿qué me dices del Galileo? Y el otro le decía, ese no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque es carpintero. Eso es imposible. ¿Cómo va a ser un rabí de Dios carpintero? ¿Y su padre? Carpintero también. Si lo hemos visto cargar los sacos de cerrí. Si cuando era un adolescente iba con el saco de viruta mandado por su padre a... ¿Cómo va a ser? Pues sí, era el mejor rabino de toda la época, de todos los tiempos. Era la sabiduría de Dios hecha carne. Y cuánto me hubiese gustado a mí escuchar in situ una predicación de ese rabino. Por eso fue rechazado. Amén. Escuche, hay muchos motivos por los cuales una persona puede ser rechazada. Termino con esto, ¿vale? Si le han rechazado, sepa que Jesús fue rechazado como usted. Y te digo algo que también me viene ahora, de momento. Esto me ha venido ahora mismo también, ¿vale? La persona rechazada, no sanada, va de narices a ser una persona que rechaza. Porque la falta de perdón te ata a ese pecado. Una persona rechazada, si no se sana delante de Dios, terminará rechazando. Porque es una manera de protegerse. Pero es una manera falsa, porque no te protege, te hiere. Porque el rechazo no solo hiere al rechazado, se hiere al mismo que rechaza. El ojo, 1 Corintios 12 dice, no puede decirle al oído, no tengo necesidad de ti. Ni la cabeza, están los textos ahí para que los quiera, lo que pasa es que quiero terminar. Ni la cabeza, 1 Corintios, puede decirle a los pies, no tengo necesidad de ti. Eso se llama rechazo en el cuerpo de Cristo. La cabeza representa la clase alta. Porque la verdad es la verdad. Aunque todos estamos en la iglesia, cada uno pertenecemos a una clase social. Aquí hay gente que han estudiado, otros no han estudiado. Aquí hay gente autónoma, otros que están parados. Aquí hay gente que tiene estudios secundarios, otros no tienen, no saben ni escribir en el WhatsApp. Y todas esas clases están en la iglesia y deben de estar. Y son amados y respetados y admirados y posicionados en su momento. Pero dice, ni la cabeza puede decirle a los pies, no tengo. La cabeza dice, si yo soy el cerebro, ¿yo para qué quiero esos pies? Que huelen. Los pies huelen, hermano. Los míos no. Los pies huelen. ¿Verdad, Lidia, que no? No. Los pies huelen, hermano. Y los pies, fíjense lo que dice 1 Corintios. Dice, la cabeza, que es lo máximo del cuerpo, no puede decirle a los pies. Porque la cabeza puede decir, lo manejo todo. Mira, lo manejo todo. Ahora mismo tengo hambre, el cuerpo tiene hambre, le voy a ordenar a las glándulas salivares que se preparen, le voy a ordenar al instinto de comer que se activen, le voy a decirle al estómago que se prepare, porque allí en aquella mesa mis ojos, que están en lo alto de mi cabeza, están viendo un buen plato de filete con patata. Así que no me hace falta los pies. Y dice los pies, pues ahora no voy.
A ver quién come ahora. Tata, que los pies no me dejan. Hermano, la cabeza no puede decirle a los pies, no tengo necesidad de ti. Cuando hay rechazo en la iglesia pierde talento, pierde dones, porque todos, absolutamente todos tenemos dones y talentos. De hecho, uno de los trabajos pastorales consiste en intentar que ningún don de ninguna oveja se quede ahí sentado. Por eso a mí me gusta tanto coordinar, pero claro, a veces la gente no se disponen y uno siente pena porque dice, con el don que tiene, pero tiene que estar dispuesto, ser disponible. Y para terminar, ahora sí, 1 Corintios 12, y no digas nunca, por cuanto no soy oído, no soy del cuerpo. ¿Sabe cómo se llama eso? El peor de los rechazos. El autorrechazo. No te rechaces a ti mismo, porque tú vales mucho para Dios. Que tu autoestima se levante, porque se ha pagado un alto precio y tú vales mucho, 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 mucho. ¿Cuánto valgo yo? Muchísimo. Se pagó por mí al unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto valgo yo? Usted me dirá, hermano, por usted solo no. No. Pero si hubiese estado yo solo en la humanidad, Jesús hubiera muerto por mí en la cruz. ¡Seguro! Si hubiese estado Élida nada más. No hay nadie nada más que Élida en Bailén. Nadie. En el mundo entero no hay nadie. Imagínese eso, Élida. Jesús hubiera venido a morir por ti en la cruz. Tendría un problema Jesús. ¿Quién lo iba a crucificar? Pero es para que usted entienda, ¿verdad? Que porque a veces decimos Jesús murió por todo y se nos escapa que murió personalmente. Claro que murió por todo, pero personalmente por cada uno. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Sea bendecido. En el nombre de Jesús. Para Él. Para Él. Gracias, Señor. Gracias. Bien, somos despedidos. Esta semana hay actividad normal, excepto el sábado. Viajamos hacia el puerto de Santa María para estar con el pastor Nicasio y con los hermanos de allí del puerto y de Bornos. ¿Vale? Y el domingo, hoy, ¿me perdonáis, hermano? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Perdonadme. ¿Qué hora es? 9:20. Pepe no está, ¿no? Pues le iba a pedir consejo a Pepe, que es un anciano. Pero bueno, ¿lo tomamos o lo dejamos para la semana que viene? ¿Verdad? Mejor. Y os prometo no enrollarme tanto.
Ismael, dejamos para la semana que viene, dilo ya, venga. Vámonos a cenar. Vamos a ponernos de pie, perdonarme, ¿vale? Se me ha ido, me he sentido tan bien, tan a gusto en la prédica, que se me olvidó. Mira que tenía pensado terminar a las 9. ¿Eh? Amén. Vamos a ser despedidos en oración. Aleluya. Amén. Aleluya. Tata, despídenos en oración. ¿Vale? Gracias, Padre, Señor. Gracias por la palabra, Señor, de tu siervo. Gracias, Padre, por este día delante de tu presencia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado a nosotros. Y a no hacer distinción de personas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla, Señor, en nuestros corazones y llevarnos a cada uno a nuestro hogar en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. El domingo hay bautismo, ¿eh? Hay bautismo y Santa Cena, dos cosas. Bautismo, se bautiza Antonia y se bautiza también Marolín, ¿vale? Dios os bendiga. Amén. Raúl o Usama, uno de los dos. La cabeza necesita los pies.